En el día de San Juan María Vianney y en la memoria del martirio de Monseñor Enrique Angelelli, damos la bienvenida a esta celebración del Día del Párroco, con la certeza absoluta de que el Señor bendice a la Iglesia con este ministerio sacerdotal en la comunidad parroquial para el acompañamiento del pueblo de Dios desde el pastoreo, con ese sentido profundo de agradecimiento a Dios por tantos curas que dan su vida como mejor pueden y como mejor les sale en la vida y el ministerio de todos los días. Celebramos junto a todas las comunidades parroquiales esta fiesta linda, hermosa, con la que el Señor nos bendice en el comienzo de esta catequesis. Nosotros todavía con los ecos de lo que hemos vivido en el fin de semana en Punta de los Llanos y en la ciudad misma de La Rioja, con la bendición del albergue de Enrique Angelelli, que tenemos imágenes seguramente por allí para compartir. La certeza de que el Señor sigue bendiciendo la obra de María, en este caso a través de la señal de la radio y el ministerio de los apóstoles, en la persona de Monseñor Braida, en este caso que vemos en imagen, bendiciendo el hermoso espacio que el voluntariado y Fundamay han creado allí para que junto con Hombre Nuevo podamos, en la obra de María, albergar a las mamás, a los niños y a los familiares que llegan de distintos puntos de La Rioja. Y cuando se da aquello que a veces no puede darse, que es dónde descansar, dónde reposar, mientras se esperan los resultados o los procesos de recuperación de salud, ahí el albergue los recibe. 7, 8 camas que seguramente irán creciendo después, como para prestar un humilde, sencillo y sentido servicio. La verdad, felices de haber hecho ese recorrido. Ahí vemos imágenes de el paraje El Buen Pastor, dedicado a Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, con ese evangelio hecho en lo social, compromiso concreto con la causa de los más necesitados, de los más pobres, no en un discurso ideológico, ni en una perspectiva sencillamente de lo social en sí mismo, sino el evangelio atravesando desde lo más hondo de su identidad en Jesús, las estructuras de la sociedad riojana en su momento, de la Argentina en su conjunto, en momentos muy complejos y muy difíciles, que terminó con la vida de quien hoy celebramos como beato y hemos tenido la gracia de poder pisar tierras donde corrió la sangre de Enrique y poder estar allí celebrando la memoria de 50 años de su asesinato ha sido para nosotros también una gracia muy, muy grande. Vamos a compartir el Evangelio. Compartimos el Evangelio de Mateo 15, 1, 2, después del 10 al 14. Dedicamos desde esta palabra la catequesis a todo lo que rodea hoy la celebración. Entonces unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó a la multitud y le dijo: Escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Él les respondió: Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos, la liturgia de este día nos regala una providencial convergencia. Celebramos la memoria de Juan María Vianney, el cura de Ars, patrono de todos los párrocos del mundo, y hacemos memoria agradecida del martirio de Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, que entregó su vida por fidelidad al Evangelio en contextos de profundo compromiso con la causa de los más pequeños, los más débiles, de los más frágiles en su tierra, a ser acusado y a ser perseguido
por esta causa como si fuera una ideología la que impulsaba su perspectiva y no esa fuerza fuego profético que atravesaba su alma y que conectaba ciertamente con algunas perspectivas de ideología en su tiempo y que confrontó y se enfrentó al gobierno de facto de turno en esas horas oscuras de la Argentina. En ese contexto escuchamos el Evangelio en el que Jesús nos invita a distinguir entre la apariencia religiosa y la verdad de corazón, ¿no? Eso que nos cuesta tanto todavía hoy en la iglesia, desenmascarar donde escondemos nuestra verdadera y auténtica pertenencia. Jesús acaba de ser cuestionado porque sus discípulos no observan una tradición ritual, porque quebrantan la tradición de nuestros antepasados. El conflicto no gira en torno al valor de la tradición. Jesús jamás desprecia la tradición de Israel. Lo que denuncia es cuando una práctica religiosa se constituye no en una rica tradición, sino en un tradicionalismo que oculta lo esencial. Y cuando hablamos de tradicionalismos, hablamos de aquellos que se identifican más con posturas, en el caso que transcurre ahora, ¿no? Con posturas rígidas, con posturas y maneras y formas rígidas, atadas a un tiempo antiguo, como si la tradición se hubiera instalado en un espacio del tiempo donde ya no más nada que pueda comunicarse, o bajo otra manera también, que es la contracara, pero que en el fondo se da en la mano, bajo la rigidez de algunos pensamientos novistas, novedosos, atrapantes, que configuran bajo una determinada manera de ser el ser y el pertenecer, escondiendo lo esencial y la verdad a la que el Evangelio siempre nos pone de cara y nos cuestiona y nos invita y nos acicatea para que reaccionemos a la luz de lo que su propuesta tiene como exigencia concreta y real en los tiempos que corren. Sean ideologías que vengan de izquierda o de derecha, el Evangelio transcurre por otro lugar, y en estas horas en contacto con la verdad de lo que nos regala la rica tradición angelitana, podríamos decir, de Angelelli, descubrimos entre su gente, los más sencillos, los más humildes, los que lo conocieron, que ahí había mucho más que una muy buena doctrina que la hubo, hay mucho más que una muy fuerte capacidad para reinventarse en la historia. Ahí había fuego. Y por lo tanto, ese fuego que quema ha traído luz, y esa luz que trae pone de cara a la verdad que no puede ser puesta sino en lo más alto. Por eso estos dos santazos, al cura Brochero y a Angelelli, hoy los queremos poner en lo más alto para que iluminen con su rico testimonio, con la fuerza del Evangelio hecho carne en ella, para que entendamos que lo que verdaderamente transforma la vida de las personas es lo que en el corazón habita, y el fuego con el que Dios quiere iluminar la vida de cada uno de nosotros, el testimonio evangélico con el que nos llama a ser testigos de su propuesta, de su verdad. Lo que mancha, va a decir Jesús en el Evangelio, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. El problema nunca está solamente fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Cuando lo trasladamos afuera, cuando planteamos que es por fuera como tenemos que avanzar, nos encontramos con que en realidad las dificultades para avanzar no están afuera, están en el corazón, ¿no? Cuando pensamos que es un sistema, un grupo de personas, cuando entendemos que o queremos excusarnos al compromiso personal y comunitario de cambiar para ir a donde estamos invitados a ir y lo ponemos afuera, es contradecir el Evangelio que hoy nos propone un cambio desde la interioridad, desde el corazón.
Así lo enseña el Concilio Vaticano II, cuando nos invita a volver a la conciencia, a la más profunda conciencia de nuestro ser, que podríamos decirlo en términos más psicológicos, si quiere, la personal, siguiendo más la perspectiva de Freud, o la colectiva, siguiendo la perspectiva de Jung. La conciencia sigue siendo el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, donde está solo con Dios. Y es allí, en la profundidad del ser personal y comunitario, donde el fuego del Espíritu viene a iluminarnos de tal manera que quiere quemar en nosotros, que quiere purificar en nosotros lo que no es de Él, para que brille su presencia, para que brille la presencia que viene de lo alto. Esta palabra adquiere hoy una fuerza muy particular al contemplar estas dos figuras, dos hombres que con su testimonio sacerdotal fueron capaces de traer brillo a la comunidad de su tiempo, uno hasta dar la vida y el otro hasta de gastar el último segundo de su vida en la predicación, en la confesión, en las largas oraciones y en sus largas batallas con el espíritu del mal. San Juan María Vianney no transformó su propio pueblo por la eficacia de la organización en la comunidad parroquial tan pequeña en la que entregó su ser sacerdote, ni por el brillo de las cualidades intelectuales que tenían, que dicen eran bastante limitadas. Transformó Ars porque dejó que Dios transformara primero su propio corazón. Pasaba horas delante del Santísimo. Pasaba horas reconciliando pecadores, vivía con austeridad, lloraba con quienes sufrían. Su autoridad nacía de la transparencia de su vida. Benedicto XVI, al convocar en Ars el año sacerdotal, precisamente en ocasión del 50 aniversario de su muerte, escribió una frase que resume toda su existencia. Sacerdote, y hablaba de Vianney en este caso, no era para sí, sino para los demás. Y esto es ser cura, ¿no? Ser para los otros, que es la manera de curar el alma. Nos llamamos curas porque nos dedicamos a la cura de las personas, el ministerio de Jesús, de sanar, de curar, de ofrecer sanidad en nuestro ministerio, en nuestro servicio. Ese es el corazón del ministerio pastoral de un sacerdote. El párroco no pertenece a sí mismo, pertenece al pueblo que Dios le confía. Tiempo, palabra, oración, cansancio, alegría, capacidad de llorar con quien llora y reír con quien ríe. Todo adquiere sentido cuando se convierte eso en servicio. Hoy queremos dar gracias en la catequesis, como decíamos al principio con Camila, por tantos párrocos que silenciosamente sostienen la vida de muchas comunidades, en contextos no siempre fáciles, en circunstancias eclesiales y sociales no siempre sencillas. Muchos no aparecen en otro lugar que en su casa parroquial, en su autito recorriendo la comunidad, en su peregrinar junto al pueblo, en los distintos momentos y procesos de la vida de las personas, de las comunidades. No reciben reconocimientos públicos muchas veces y cada día celebran la Eucaristía, visitan enfermos, acompañan familias, escuchan confesiones, consuelan a quienes lloran y anuncian la buena noticia. Nuestro reconocimiento a tanta entrega y a tanto amor. La Iglesia se sostiene mucho y en gran medida, sobre todo en esa fidelidad cotidiana. No es que, sino eso, ¿no? Bueno, se ve que está el Padre César, el rockero, ahí compartiendo esta hermosa versión con tantos artistas bien reconocidos cantándole al gran Enrique Angelelli, a quien hacemos hoy particular memoria. Su testimonio ilumina este evangelio desde otra perspectiva. Comprendió Angelelli que un pastor no puede conformarse con cuidar únicamente las prácticas religiosas. Se olvida la dignidad de las personas. Su vida fue una búsqueda permanente de una iglesia cercana a los pobres.
y no con un sentido, por así decirlo, de folclórico, sino verdaderamente de tierra adentro, de embarrarse, de estar cerca, y no con un discurso romántico, sino con una fuerza de compromiso verdaderamente poético que esconde tragedia y, y verdad y luz en su decir, desde las entrañas de su ser, comprometido con la justicia y profundamente arraigado en el Evangelio. Su martirio, reconocido por la Iglesia, nos recuerda que la fidelidad a Cristo puede exigir la entrega total de la propia vida, con incomprensiones ahora reveladas en ese texto maravilloso de memoria que ha publicado la Conferencia Episcopal, con incomprensiones de dentro de la Iglesia y también por fuera. En sus expresiones más conocidas decía: hay que seguir andando nomás. Aparece en la canción que recién compartíamos. No era una frase de resignación, era una confesión de esperanza, porque el pastor sabe que el rebaño pertenece al Señor y lo que le toca es darlo todo a favor del cuidado, por amor de esa porción de pueblo que se le confía. En una de sus expresiones más conocidas, hay que seguir andando, era una frase que invitaba a la esperanza, no a la resignación. El Evangelio de hoy contiene también esta advertencia que merece nuestra atención. Ojo con la ceguera. La ceguera nos deviene cuando perdemos perspectiva, y la pérdida de perspectiva nos hace desesperanzadores. La perspectiva de novedad la trae la fuerza del Evangelio, la luz del Espíritu, que nos hace profetas en medio de la oscuridad. No se refiere solamente esta ceguera a los que ignoran la verdad. Habla de quienes han perdido la capacidad de dejarse iluminar por Dios. La ceguera de la autorreferencialidad, de no contar en todo con Dios, sino de vez en cuando nos hace un poquito falta y metemos el manotazo cuando sentimos que nos estamos ahogando. Un pastor nunca puede creerse dueño de esa luz, sino en todo caso un testigo. Es simplemente alguien que camina detrás del único, el buen pastor, que le enseña de la bondad, de la mansedumbre, de la firmeza, de la veracidad, de la constancia, de la sabiduría. Por eso el Papa Francisco insistía una y otra vez en que el pastor debe tener ese sabor y ese gusto por el pueblo que es el que le configura en su condición. Olor a oveja, decía el Papa. No es un funcionario de lo sagrado, ni un administrador de recursos para la evangelización. Es un discípulo el pastor, que aprende cada día a dejarse evangelizar por el pueblo al que mismo sirve. Y aquí el Evangelio nos interpela a todos, no solo los sacerdotes. Todos podemos convertirnos en personas preocupadas por la apariencia religiosa mientras descuidamos el corazón. La apariencia siempre termina por seducir. La apariencia siempre termina por autojustificarnos. Hay modos y modos de apariencias. Algunos de ojitos más blanqueados y otros más rebeldemente constituidos en manera agresiva, con formas y modos bien anacrónicos, como cuidando lo conseguido más que alimentando el espíritu por lo que falta por alcanzar. Rezamos y pedimos perdón, hablamos de Dios y nos animamos a cuidar a los demás. Frecuentamos la casa de Dios y el lugar sagrado que es el corazón de los hermanos, entonces sí, entonces nos constituimos en pastores que buscan renacer de la humildad, la misericordia, la verdad. Allí quisiéramos proponer este camino de hacernos junto a estos dos santazos testigos de la buena noticia de Jesús.